Este webinar el día de hoy se realiza en el marco del Mes de los Parques que organiza la Asociación Nacional de Parques y Recreación, y hoy abordaremos el tema de la importancia del skateboarding a través de la historia, el cual, por cierto, acaba de entrar en las competencias olímpicas por primera vez, y también hablaremos de la implementación de los skateparks en los espacios públicos, como es el Bosque de Chapultepec, entre otros. Y bueno, en esta charla tendremos a Julio Arellano y a Raúl Mendoza, ambos de la Asociación Mexicana de Patinadores Zampa. Y bueno, como contexto, ambos son muy importantes en el mundo del skate en México. Por ejemplo, Raúl Mendoza es un patinador mexicano profesional con más de 30 años de trayectoria, y él ha estado enfocado en la promoción de skateboarding a través de las escuelas, de concursos nacionales y también de la construcción de skateparks. Y también es fundador de la Asociación Mexicana de Patinadores Zampa, y también es consultor de skateparks en México. Y por otro lado, Julio Arellano es miembro fundador de AMPA. Él es especialista en marketing y publicidad y ha trabajado en la promoción de skateboarding en México a través de la producción de eventos internacionales y también la construcción y comercialización de skateparks en México. Y bueno, nosotros somos el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec. Hemos trabajado por 18 años en la mejora de nuestro bosque. Hoy estamos en nombre de nuestra directora Lilia Jagua. Y ya para comenzar, acuérdense de apagar sus micrófonos y sus cámaras. Y si tienen alguna pregunta, escríbanla en el chat y al final de la exhibición serán contestadas las respuestas. Y bueno, con esto comenzamos, chicos. Muchísimas gracias por atender esta invitación. Es un honor tenerlos con nosotros y bienvenidos. Hola, muchas gracias por invitarnos, sobre todo a la Asociación Pro Bosque de Chapultepec, y bueno, agradecemos a todos los que están ahí conectados. Como bien dijeron, vamos a poder contestar preguntas, vamos a poder comentar algunos de los temas pues, más importantes o los que más pudieran interesarle a la escena skate mexicana. Yo soy Julio Arellano y a mi lado está Raúl Mendoza, que seguramente algunos de ustedes conocen, pero lo dejo que se presente. Pues igualmente, muchísimas gracias por la invitación a ProBosque y pues entusiasmados, ¿no? de tener esta plática y abrir un poquito más la información general, ¿no? Del deporte. Digo, no sé si la mayoría de la gente que se está conectándose es gente que patina, está familiarizada con el deporte, pero bueno, estamos tanto como para dar una breve introducción a lo que es la historia del deporte y cómo llegó a las Olimpiadas, un poco de los skateparks, y pues para responder todas las preguntas y dudas que puedan surgir. Sí, vamos a hablar del origen del skate, cómo se fue popularizando, cómo fue su llegada a México, cómo empezaron a construirse los primeros parques a partir de lugares que eran puntos de reunión para gente que patinaba o gente que le gustaba mucho esta cultura y estilo de vida. Y por ahí vamos a ir atravesando las distintas etapas ya de este nuevo siglo hasta llegar a, como bien dice Raúl, a este evento olímpico, ¿no? Que realmente ahí hay muchas diferencias de opinión, pero el que una disciplina como el skate esté representada en el máximo evento deportivo del mundo, pues creo que es un logro que se debe apreciar y aplaudir, sobre todo a los que hemos vivido esta cultura de cerca o de lejitos, ¿no? Entonces yo creo que podríamos empezar hablando de la historia del skate, en dónde surgió y cómo llegó a México. Sí, básicamente el deporte hay como diferentes historias, pero prácticamente se inició entre los años 40 y los años 50, es como cuando se tienen las primeras referencias de patinetas. Posteriormente, entre los 60 y los 70 fue cuando evidentemente todo eso surgió en California, ¿no? Entre la gente que tenía, entre los surfistas, que cuando no había olas se trataban de deslizarse, y para los 70 fue cuando ya había como una pequeña industria y hubo un fenómeno muy interesante que se llamó la revolución del uretano. Bueno, fue cuando las llantas cambiaron de ser metálicas a ser de hule, ¿no? Que eso ya es cuando nos vincula mucho más con el concreto y con todos pues todo lo que era la calle, ¿no? Finalmente. Posteriormente, en los años 70, bueno, 70, 80... Sí, pero ahí déjame hacer una pausa. Esto de la revolución del uretano de la que habla Raúl es un punto neurálgico en la industria del skate, en la práctica del mismo, porque permitió salir a las calles, ¿no? Ya mucha gente se metía a patinar albercas, o los primeros parquecitos que existían, que eran unas cosas muy,
muy planas, muy básicas, pero esto permitió llevar el skate a la calle, a patinar la calle, ¿no? Con ruedas de goma y de poliuretano, pues digo, la gente que patina sabrá que es mucho más fácil deslizarse sobre el asfalto. Y menciono esto que es muy importante porque esto dio paso a que se construyeran skateparks de todos tamaños, pero de cemento. Sí, digo, previo a eso, hubo una situación en California que fue una sequía, donde las casas no podían tener agua en las albercas, ¿no? Entonces había muchas albercas desocupadas, y ya teniendo estas llantas de plástico, estas llantas más suaves, la gente empezó a ocuparlas, ¿no? Como lugares para patinar, ¿no? Y ahí es como prácticamente donde surgen los primeros skateparks, los primeros espacios para patinar de alguna manera improvisados, ¿no? Y bueno, a partir de eso, pues ya el deporte empieza a tomar una gran popularidad en Estados Unidos y en otras partes del mundo, cuando surgen videos, surgen marcas, el deporte se fue comunicando al principio mucho por revistas como Thrasher, Transworld, Skateboarding. Posteriormente, cuando nació el VHS, bueno, el Beta y luego posteriormente el VHS, la gente como se nutría de la información y como se actualizaba del deporte era por medio de videos, ¿no? Y evidentemente hubo una gran boom de concursos, ¿no? Todo tipo de concursos de Vision, concursos de Santa Cruz, o sea, hubo concursos muy importantes que llevaron al deporte a ser como mucho más popular, ¿no? Es correcto, esa fue, digamos, la primera oleada en California, que mucha gente lo considera como el epicentro y el lugar de nacimiento del skateboarding, obviamente por toda la relación que ha tenido nuestro país con Estados Unidos desde sus tiempos inmemoriales, gente que está trabajando allá, gente que tiene familia allá, obviamente eso llegó a México a través de las personas que trabajaban allá, que iban de vacaciones allá. Salpicó a nuestro país de tal manera que empezó a sembrarse la semillita de alguien que empezaba a traer patinetas, que se las vendía a sus cuates, se las regalaba. Fue así como empezamos a tener interés en nuestro país por esta cultura totalmente nueva. Hubo incluso algunos parques que se construyeron en el Estado de México, otros en Guadalajara también, y que fueron como las bases de lo que sería el futuro del skate en México, ¿no? Esos parques eran privados en aquel entonces, pero porque pues no había el desarrollo ni la cantidad de participantes en esta disciplina deportiva, por así llamarle, que muchos puristas o muchos patinadores core de corazón me discutirán eso. Pero en aquel momento eran privados porque era dirigido hacia un público muy chiquito, pero pues de alguna manera abrieron la puerta a todo lo que estamos viendo hoy, ¿no? Eso obviamente originó la inauguración de tiendas, gente más interesada en vender productos y obviamente gente más interesada en promocionarlo, ¿no? Y ahí en ese sentido entramos también Raúl y yo. Raúl y con su familia fueron de las primeras tiendas que abrieron en México especializadas en este deporte, y a partir de ahí se empezaron a gestionar, al menos en la Ciudad de México, muchos lugares que permitieran la práctica y promoción del mismo, ¿no? Al mismo tiempo en el país estaba sucediendo lo mismo en otros lugares como Mazatlán, Guadalajara, que nunca fue ajeno, Aguascalientes, en los globos, pero creo que a lo mejor ahí me adelanté un poquito, porque tratábamos de ir por décadas, pero la verdad es que hay un hilo conductor que pues hace que te vayas liso. Sí, yo quiero hacer un paréntesis en un fenómeno que se observó desde el principio, ¿no? O sea, en México hay igual diferentes versiones, ¿no? De dónde nació el deporte. Si algunas personas, un grupo dice que fue en el Parque México, otras personas dicen que fue en Polanco, otras personas dicen que fue una pista que estaba en Oasis. Pero lo más interesante de cómo llegó el deporte a México es que llegó como por dos segmentos económicos muy, prácticamente unos polos, ¿no? Porque por una parte llegó de gente que viajaba al extranjero, que estudiaba en Estados Unidos o que tenía posibilidades económicas para poder viajar y comprar sus patinetas en Estados Unidos y obviamente venir a pasar el verano y traer sus patinetas. O otro segmento, se habla en particular de la Ciudad de México, que era la gente del oriente, ¿no? O sea, todo lo que es Nesa, pues todo lo que es prácticamente el oriente de la ciudad,
que los padres o familiares que eran braceros mandaban patinetas para los chicos. Entonces, eso permitió que el deporte surgiera de manera simultánea en dos segmentos económicos totalmente diferentes, ¿no? Y al final eso es algo muy interesante de cómo el deporte se desarrolló en México, ¿no? Porque es un deporte donde estaban los de Polanco y estaban los de Balbuena y estaban los de Nesa y estaban los de Avenida 8, pero al final de cuentas era como un deporte que se podía practicar sin estos... Muy inclusivo. Muy inclusivo, ¿no? Entonces creo que hacer ese paréntesis, porque ese crecimiento a mí me pareció muy, muy fascinante, que es algo que ahora se puede ver inclusive en Santa Fe, se puede ver evidentemente en Chapultepec, ¿no? Creo que Chapultepec es uno de los mejores ejemplos de cómo se mezclan, ¿no? Todos estos niveles socioeconómicos y desarrollan el deporte de una manera armoniosa. Es correcto. Y a mí me gustaría un poquito, no sé si saltarme la historia o los orígenes, porque creo que muchos de ustedes lo conocen o saben de lo que estamos hablando, pero a mí me gustaría enfocarme mucho en cómo se desarrolló el skate en sí en la Ciudad de México, cómo empezaron a abrirse estos espacios, cómo empezó a darse la relación de la comunidad con la iniciativa privada y con los gobiernos para lograr parques de primer nivel, y sobre todo el camino que se recorrió desde los años 90 para llegar hasta acá, ¿no? Que es como la época moderna del skate. En los 90 fue cuando en Estados Unidos ya era más que popular, y la difusión a través de medios como puede ser cable, televisión, a través de ESPN, X Games. Hizo que esto explotara a través de los X Games, que eran como las Olimpiadas de los juegos extremos, de los deportes extremos, como se le llamaba en aquella época a los deportes de acción, que incluía, pues ya sabemos, BMX, surf, paracaidismo, snow, o sea, eran como los deportes raros que no tenían cabida en ninguno de los deportes mainstream, por así decirlo, ¿no? Por eso causa mucha sorpresa que ahora el skate esté representado en las Olimpiadas, después de que durante mucho tiempo tuvo muchos estigmas y estuvo relacionado con malas conductas que pudiera tener la gente joven, ¿no? La misma naturaleza de ser un deporte de calle, pues hacía que la gente relacionara a todos los patinadores con, no sé, delincuentes, vagos, lo que ustedes me digan, ¿no? Entonces, el estar ahora representados ahí junto a los demás deportes oficiales y aprobados por toda la sociedad, pues es un logro de todos, de toda la comunidad y de toda la gente que ha estado involucrada desde un inicio. Como les decía al principio, no, yo sé que habrá algunos que estén de acuerdo conmigo y otros que no, pero me parece que para el skate como deporte y como escena es un gran logro el que esté representado en las Olimpiadas, pero no siempre fue así. Hubo que recorrer un largo y sinuoso camino de tocar puertas, buscar patrocinadores, acercarse al gobierno, y en aquel momento fue difícil porque les repito que tenía un estigma y tenía muy mala fama el ser skater, incluso aunque te acercaras en un enfoque de negocios o con otro interés a todas las marcas y gobierno, era muy fácil que nos cerraran las puertas o que ni siquiera te dieran una cita, ¿no? Pero afortunadamente todo esto fue cambiando y tuvo mucho que ver los medios de comunicación tratando de exponer y proyectar una cultura que les parecía interesantísima, pero que al mismo tiempo pues les sacaba medio ronchitas. Sí, definitivamente el skateboarding, al ser un deporte que se desarrolla en las calles y al no contar anteriormente no se contaba con espacios, prácticamente éramos clasificados como gente que estaba dañando, ¿no?, el mobiliario, y evidentemente pues, al patinar en una banqueta o patinar afuera de un parque o en una calle, pues no toda la gente le parecía como agradable el ruido, y bueno, entonces era muy fácil que nos tacharan de delincuentes, inclusive hasta que las patrullas nos corrían frecuentemente. Entonces ese camino pues fue muy sinuoso, ¿no? O sea, mucha gente que patinamos en los 80s, en los 90s, pues los policías nos llevaban a cada rato, los vecinos corrían, entonces era como muy, al final de cuentas te encasillaban, ¿no?, en actividades pues molestas para la comunidad, ¿no?, para la sociedad.
Por eso el día de hoy, al pues, ser un deporte reconocido y contemos con los espacios y contemos con este desarrollo de alto rendimiento, yo creo que pues, es algo que nos beneficia muchísimo al deporte, ¿no? O sea, por la calidad de infraestructura, en la atención que podemos tener ahora hacia los atletas jóvenes. Yo creo que es algo que yo al menos nunca pensé que fuera a suceder, ¿no? O sea, ha sido una sorpresa. La primera vez que yo vi el skateboarding en las Olimpiadas fue en las Olimpiadas de Los Ángeles de 84, que hicieron una exhibición y pusieron unas rampas ahí en inauguración y realmente fue muy, muy sorprendente. Pero ahí ya no te trabes, Raúl, sigue hablando porque les quiero compartir la pantalla. Que van a compartir pantalla. Sí, bueno, ahora pues este camino que nos lleva hasta las Olimpiadas, pues sí, definitivamente no ha sido un camino nada fácil y pues satisfactoriamente, ¿no? Verlo en las Olimpiadas y ver como gente tan joven, ¿no? Y como, digo, los que tuvieron la oportunidad de verlo, pues ver a todas las chicas en la categoría de vert, en la categoría de superpark, en la categoría de street, pues yo creo que fue súper emocionante, ¿no? Yo siempre seguí a las Olimpiadas y bueno, el deporte de alto rendimiento es algo que me gusta mucho, pero en particular ver el skateboard en las Olimpiadas fue súper emocionante, ¿no? Mira, aquí les estamos enseñando algunas fotos de los parques que existían en aquel entonces de los 70s. Creo que tú nos puedes hablar mejor de esos parques, Raúl. Sí. ¿A quién estamos viendo ahí? Ahí está el Jay. El Jay es el que está patinando con playera amarilla. Él fue una de las personas que fue muy importante para que el deporte se desarrollara en México. Que también hay un dato muy curioso, porque él tenía una distribuidora de patinetas que se llamaba Cero Gravedad, y ellos estaban exactamente ubicados frente a Constituyentes, a lo que ahora es el parque. Exacto, déjame interrumpir rápido a Raúl para hacer este paréntesis. La verdad es que indirectamente este amigo del que estamos hablando, Jay, es el causante de que hoy estemos teniendo este webinar y de que tengamos contacto con la gente de Pro Bosque de Chapultepec, porque él abrió su tienda en Constituyentes, justo frente a donde está el parque. Eso originó que este fuera un punto de reunión y punto de encuentro para gente que patinaba o gente que era muy entusiasta del skate entonces, y fue lo que permitió que ahí empezara a juntarse toda la banda a patinar los 10 de Constituyentes o que se juntaran ahí para salir a alguna rampa. O sea, realmente creo que él fue clave en todo lo que pasó en esta zona de Chapultepec y literalmente él puso la semillita para que se construyera el parque que hoy muchos patinan y disfrutan y que pues, la verdad es una joya que esté ahí adentro de Chapultepec. Sí, es el tema de la apropiación de los espacios. O sea, al no haber espacios para patinar, la gente donde encontraba un parque, ¿no? Hay muchos pilares, Parque México, inclusive Skatepark La Fuente, el Metro Velódromo, donde la gente se empezaba a apropiar de esos espacios donde no molestaban a nadie y de alguna manera era su microcosmos, ¿no? Su espacio donde podían desarrollar el deporte y esta apropiación del espacio público fue la que actualmente está derivando en que esos espacios se transformen en pistas, ¿no? Específicamente para el deporte. Y yo creo que ahí podríamos empezar a hablar también, Raúl, cuando mencionamos a Jay, que pues generó que fuera un punto de reunión. A lo mejor a la gente que nos está viendo y que nos esté escuchando le gustaría preguntar ¿cómo puedo organizarme para acercarme al gobierno? ¿Cómo puedo gestionar un lugar? ¿Cómo logro reunir a todos los miembros de mi comunidad para llegar en grupo, lucir más fuerte y que tus ideas y tus peticiones sean escuchadas? Sí, definitivamente durante muchos años se han construido pistas en México. No todas han sido afortunadas. Digo, ahí estamos viendo Cabeza de Juárez, estamos viendo San Cosme. Cabeza de Juárez, bueno, los pueblos de Fresco y Madero fue uno de los primeros proyectos de skatepark en México. Y lo importante es que la comunidad se organice y se acerque a las instancias, ¿no? Actualmente quien está llevando toda la gestión de skateparks es los institutos de la juventud locales, ¿no? El INJUVE.
No, pero bueno, depende de cada estado, tiene sus nombres particulares, pero básicamente son los institutos de la juventud. Y es eso, o sea, que se acerquen. Actualmente se están construyendo algunos donde lamentablemente no están siendo considerados las necesidades de la comunidad, y es porque evidentemente son constructoras que son de alguna manera ajenas al deporte y a las necesidades de los patinadores. Entonces, lejos de esperar a que un proyecto se construya y que no tenga las características, hay que acercarse, agrúpense 5 o 6 chavos y acérquense al sitio de la juventud local. Nombren un vocero. Se pueden constituir como ligas, se pueden constituir como clubs. Es muy importante que se constituyan y que no sean un grupo de patinadores tocando la puerta de una oficina para que los escuchen, ¿no? Sino que deben de ver que ya pues tienen tienen que ver seriedad, ¿no? En todo esto. Sí, pero a lo mejor esto de constituirse, Raúl, se refiere a crear una asociación formalmente, ¿no? De constituirse legalmente ante una notaría, bla, bla, bla. A lo mejor para gente muy joven es difícil o les suena complicado esto, pero yo lo que les puedo recomendar es que se organicen. Si no están constituidos legalmente, por lo menos que se vean un grupo sólido, fuerte. Les repito, siempre busquen un vocero, un vocal, alguien que hable por ustedes y que represente todos los intereses de la comunidad. Y en base a nuestra experiencia, un grupo organizado siempre va a ser escuchado por las autoridades locales, ¿no? Creo que ese puede ser el primer paso para poder gestionar un espacio en recuperación o para tratar de conseguir, ya saben, la cancha de básquetbol que está atrás de la escuela, que ya se juntan todos los rufianes, el bajo puente. O sea, hay muchos lugares en las distintas comunidades donde viven ustedes que pudieran ser rescatados, sobre todo si les interesa seguir practicando o tener pues instalaciones dignas, ¿no? En cada uno de sus lugares de origen. Sí, y básicamente involucrarse. Y ese tema de constituirse no es algo que les debe de asustar, porque simplemente si se constituyen como un club y hacen una lista de nombres y todo, seguramente se acercan a las autoridades locales y ellos también nos van a orientar, porque al final de cuentas ellos también es lo que están buscando, ¿no? Ellos buscan que estos proyectos al final de cuentas cumplan el objetivo, ¿no? Que es satisfacer la necesidad de los patinadores. Es correcto. Aquí estamos viendo también una vista aérea del Parque de Constituyentes. Mucha de la gente que patina sabe de qué lugar estamos hablando. Es un lugar icónico en el poniente de la ciudad. Es un lugar destino para gente que patina. Ha sido representado también en muchos videos, medios internacionales. Cada que algún pro visita la Ciudad de México, pues no podía faltar la foto o el clip en los 10 de Consti, ¿no? Raúl, que de hecho alguna vez no nos vaya a regañar a Glaé y todos los amigos de Pro Bosque de Chapultepec. Alguna vez hicimos una travesura ahí en el bosque, llegamos a montar un riel en los 10 de Consti para hacer un concurso de mejor truco. Un 21 de junio. Un 21 de junio, día del skate, y hicimos el concurso rápido, así ilegal. Y de repente llegó la policía. ¿Dónde está el tubo? ¿Dónde está el barandal? Pues ya lo habíamos desmontado. Lo montamos y lo desmontamos, no sé, en tiempo récord. Pero les cuento esta anécdota porque a partir de ahí a mucha gente se le metió el gusanito y empezaron a pelear por el derecho de tener un parque ahí, ¿no? Por buscar la oportunidad de que les hicieran caso y de que construyeran un parque. Y finalmente se logró. Yo considero que es uno de los mejores parques de la ciudad, que pues, ha albergado eventos internacionales. Es un punto de encuentro para mucha gente de distintas zonas y estratos sociales de la ciudad. Es un lugar en el que puede patinar, no sé, chavitos de las Lomas, gente de Tacubaya, y digo, toda la gente que vive y practica esta cultura y este estilo de vida sabe que cuando están ahí, pues, uno a uno todos son iguales, ¿no? No hay diferencias. Y eso a mí me parece muy interesante precisamente sobre Constituyentes, porque pues está además montado en uno de mis lugares favoritos, que es el bosque de Chapultepec, ¿no? O sea, yo creo realmente que tenemos una joya ahí que me gustaría que todo el mundo pudiera apreciarla, disfrutarla y aprovecharla, porque pues, es un parque de primer nivel en uno de los bosques más bonitos de la ciudad y del mundo. Sí, bueno, yo quiero nada más aclarar. Los 10 de Consti, cuando nos referimos a los 10 de Consti, es que era una pasarela anterior, antes de que se construyera el skatepark, y tenía una serie de escalones. Entonces, lo que era súper atractivo de Constituyentes era que
dentro de esta había una fuente y estaban 4 escalones arriba, luego seguían 10 escalones, luego seguían, creo, 4 escalones, luego 3 escalones. Entonces era como toda una pasarela de escalones. El piso era un piso rojo bastante cómodo y lo conocimos como los 10 de Consti porque eran los 10 escalones de constituyentes, lo cual era como todo un reto, ¿no? Porque la gente empezaba por los 3, luego se pasaba a los 4, luego se hacía hasta llegar como a los temibles 10 de constituyentes, ¿no? Por eso era un referente, ¿no? Que en el proyecto actual se rescató, ¿no? Estos 10 escalones, digo, ahora con otras características, ya más acondicionado para patinar, pero bueno, siguen siendo los famosos. Se respetó la idea original, y yo creo que de ese barandal que le estamos hablando, fácil tiene unos 15 o 18 años, y no recuerdo cuándo terminaron de construir este parque, pero hace 4 años organizamos ahí en conjunto con toda la gente del Bosque de Chapultepec, diversos actores y patrocinadores. Fuimos invitados a participar en la organización de un torneo que, déjenme compartirles el promocional por si no lo conocían. Me gustaría que le echen un ojo, y después de esto también pueden hacer preguntas, las preguntas que quieran. Denme un segundito. Ahora vamos a compartirlo. Sí. Ese torneo fue súper importante porque tuvimos la oportunidad de invitar a gente de muchísimos países. Ha sido el torneo con la convocatoria internacional más extensa con la que ha contado nuestro país. Y bueno, como datos curiosos, ¿no? Participó Angelo Caro, que fuera de Brasil fue uno de los latinos más importantes. Angelo Caro es de Perú. No, yo sé, por eso, pero fuera de Brasil, que son latinos y que siempre están ahí. Digo, fue un digno representante latino, porque pues, mucha gente que estuvo en las eliminatorias de Colombia, de México, creo que de Chile incluso, pues se quedaron fuera. Se quedaron en el camino. Sí, fue el mejor representante de Latinoamérica, ¿no? Digo, evidentemente Brasil es una potencia en el skateboarding, y bueno, también eso nos lleva un poco a la reflexión, ¿no? De la gente que tuvo oportunidad de ver las Olimpiadas, pues definitivamente los países que tenían como mejor infraestructura o más cultura del deporte. Más cultura del deporte y más pistas, ¿no? Al final de cuentas, porque las pistas se transforman en nivel, ¿no? Mientras más pistas existan y mientras más gente tenga posibilidad de acercarse al deporte de manera, Vaya, a final de cuentas el skateboarding es una actividad de calle, ¿no? O sea, sí se patina en la calle y es lo mejor del skateboarding, que tú puedes agarrar tu tabla y irte a dar la vuelta a la manzana o irte a hacer un traslado y ya patinaste y ya desarrollas tu deporte. Entonces, ¿qué es un skatepark, no? Un skatepark son una serie de elementos instalados en un espacio controlado para generar esta actividad ya en alto rendimiento. Y bueno, definitivamente la construcción de skateparks son las que se traducen en lugares internacionales y en atletas de mejor nivel, ¿no? Sí, hace ratito que Raúl mencionaba Brasil, yo creo que eso abre un hilo conductor sobre la importancia de los parques, que realmente es el tema de este webinar, de la importancia del skateboarding en los parques públicos, ¿no? Todos los ganadores del podio en estas recientes Olimpiadas, que insisto y quiero repetir hasta el cansancio, no necesariamente representan todo el mundo del skateboarding, pero sí nos da
vista muy objetiva de dónde está este deporte globalmente, lavándole la cara, dignificándolo después de muchos años de búsqueda de llegar a ese punto. Pero a lo que voy es que todos los campeones, todos los que estuvieron en el podio, son de países que tienen una infraestructura de primer nivel, ¿no? Ganaron australianos, ganaron brasileños, ganaron americanos, ganaron japoneses, y todos estos países son famosos por tener un sinfín de parques de todos colores y sabores, certificados por el Street League de Skateboarding. Esto quiere decir que son parques calificados, valga la redundancia, para practicar un deporte olímpico, ¿no? Y es curioso porque, poniendo como ejemplo a Brasil, hace rato platicábamos con Raúl que a principios de los 2000 hubo un boom de patinadores brasileños que se transformaron en pros, y todo el mundo volteó a ver a Brasil, pero porque curiosamente el gobierno empezó a invertir en muchos parques públicos a raíz de problemáticas sociales con la población en riesgo, que es así como llaman los gobiernos de distintos países a la gente joven, y le llaman así pues porque están en riesgo de caer en la delincuencia, de caer en vicios, de caer en actividades ilícitas que los alejan de cómo tendría que estar desarrollándose naturalmente la juventud de una persona. Muchos de estos parques fueron construidos para sacar a gente de la calle. Había muchos problemas de crimen y drogadicción en distintas ciudades de Brasil, como Río de Janeiro, Sao Paulo, y esto se tradujo en que subió increíblemente el nivel de todos esos patinadores, haciendo al país un semillero de pros. Y les comento todo esto porque hace 20 años se germinó esa semilla para que Brasil esté donde esté hoy en día, con toda esta cantidad de pros que les digo y con un podio olímpico. Ese esquema de trabajo podría replicarse fácilmente en México, porque son países muy similares con problemas juveniles muy parecidos, ¿no? Sí, eso fue una estrategia. O sea, yo tuve la oportunidad de estar en los X Games de Río de Janeiro como team manager del equipo mexicano, y yo preguntaba, ¿no? ¿Cómo le habían hecho los brasileños para estar casi en menos de 5 años ya estaban 6 patinadores en los podiums a nivel internacional? Y definitivamente fue una estrategia del gobierno para darles otras opciones a los jóvenes, ¿no? Evidentemente el tema de las favelas es un tema que les estaba preocupando mucho, y fue una estrategia completamente, ¿no? Entonces el tema de darles estos espacios, o sea, como darles opciones a los jóvenes dentro de estos espacios recreativos, pues fue un éxito, ¿no? Y yo creo que también son ejemplos que uno debe de observar y de promover, ¿no? De alguna forma. Sí, son casos de éxito que son los que tendrían que replicarse en países como el nuestro, porque yo hago mucho hincapié en que los skateparks se construyan adentro de un parque, como pudiera ser en este caso el bosque de Chapultepec. Hacen que te sientas en un entorno seguro, ¿no? Que puedas practicar el deporte o la disciplina que te gusta en un ambiente seguro, en un ambiente familiar, lejos de estos riesgos que les mencioné antes, como pudiera ser vandalismo, drogadicción, no sé, o simplemente la ocio, calle, ¿no? La calle, entonces Sí. simplemente patinar en una calle, o sea, es ya por siempre peligroso. Y otra cosa muy interesante que pasa en Chapultepec es como un skatepark aloja a otras disciplinas, ¿no? Es un lugar donde permite que la gente de patines también lo pueda ocupar, la gente de bicicletas también lo puede ocupar, gente con scooters, y pues muchos niños, ¿no? Que es algo que también es algo que en estos últimos años, un año y medio, ha sido una locura lo que se ve en los skateparks, ¿no? La cantidad de chicos patinando, de chicos de 7 años, 8 años, de prácticamente niños, ¿no? Y ese fenómeno lo permite que existan skateparks limpios, skateparks controlados, skateparks con una buena visión, ¿no? O sea, que anteriormente los skateparks los ponían atrás de la cola de pato, ahí en el Metro Puebla, ¿no? O sea, como que los mandaban a lugares donde nadie los viera. Donde nadie los viera, era el patito feo. Ajá, y eso pues evidentemente generaba, pues al ser una cueva, prácticamente generaba otro tipo de actividades. Pero que el skateboarding y los parques ya estén tan cercanos a la gente, y que exista Parque Lira, que existan, o sea, hay muchos skateparks que pudiera mencionar, pues eso ya le da
vaya, yo puedo llevar a mi hija a patinar, ¿no? Sí, lugar, ¿no? Ese es el punto, que estas instalaciones y esas condiciones permiten que los practicantes empiecen a una edad muy temprana, ¿no? Antes, en los 2000, 90, era muy difícil ver a niños menores de 8 años en los parques, y ahora es un fenómeno totalmente inverso. Puedes ver a niños me atrevo a decir que hasta de 4 o 5 años, sí, 3, 4 años, con sus papás, practicando el skate en un ambiente totalmente familiar, y creo que si seguimos en esa línea y en esa práctica, pues en unos años sí va a haber gente que pudiera subirse a un podio de las Olimpiadas, o dejemos eso a un lado, que pudiera ser un profesional, que pudiera ser la bandera, el estandarte de una industria skate mexicana. Yo creo que todo eso se puede lograr a través de los parques que les permitan practicar skateboarding de una manera segura y profesional, ¿no? Y yo quiero mencionar esto porque nos lleva a otro punto muy importante de este webinar, que tiene que ver con el diseño y construcción de skateparks, porque si bien en nuestro país ha habido muchos intentos en distintas ciudades y estados de la República Mexicana, ha habido muchos intentos de construir skateparks con recursos públicos y privados, y no siempre las instalaciones son de lo mejor, ¿no? Hay muchos factores a considerar, pero afortunadamente yo no les voy a hablar de eso, les voy a hablar el experto que está aquí a mi lado, que muchos conocen a Raúl. Él ha estado involucrado desde la construcción de Francisco y Madero, ahí en Cabeza de Juárez, en San Cosme, en Templo Mayor, en La Mexicana, en el de San Antonio Abad. O sea, realmente hemos estado involucrados en la construcción de todos estos parques que han permitido que crezca el número de practicantes y la difusión de la cultura y el estilo de vida que llevamos, pero no los entretengo más. Creo que Raúl es el indicado para hablar de este tema, sobre todo en la selección de terrenos, gestionar los permisos, gestionar los lugares, rodearse de un equipo de diseñadores y de constructores que tengan un mismo objetivo. Sí, el tema fundamental es lo que platicábamos hace rato, ¿no? O sea, muchas veces yo me quejaba de cuando construyeron un skatepark que no tenía las características, que no tenía los radios, que no tenía los bordes, que no estaba bien construido al final, pero es porque muchas veces los gobiernos pues no tienen a su alcance esta información, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es que como comunidad de patinadores se acerquen lo más que puedan. Ahí está la fundación de Tony Hawk. Si ustedes pueden buscar Fundación de Tony Hawk y pueden encontrar información. Hay parámetros internacionales sobre los skateparks. O sea, ustedes pueden buscarlos, pueden empaparse. Inclusive este manual que existe dentro de la Fundación de Tony Hawk es clarísima. Inclusive hasta te habla de cómo debes de plantear los metros cuadrados, cómo te debes de acercar al gobierno. O sea, ya es una herramienta. Digo, yo en algunos momentos he recurrido a este documento, y bueno, es como el documento, una especie de Biblia. Sí, es el documento fundamental, ¿no? Porque también muchas veces llegamos como patinadores y les decimos a la constructora, oye, es que está mal. ¿Tú quién eres, no? Pues eres arquitecto, eres ingeniero, ¿no? Pues yo patino, ¿no? Sí, soy un practicante. Sí. Actualmente, la ventaja que se tiene actualmente es que ya hay skateparks muy, muy importantes en México, ¿no? Me gustaría ver el de la Duna. Sí, pero, perdón, puse primero de Barrio San Antonio, para que también nos platiques un poquito de él, porque este parque estaba en una de las zonas que las autoridades del centro de la Ciudad de México consideran de riesgo. Está justo en el centro histórico, atrás del Metro San Antonio Abad, y sí era un lugar por el que te daba miedo pasar en la noche. Había muchos problemas alrededor, había robos, había delincuencia, había prostitución, había drogadicción, y a raíz de casos de éxito como el Templo Mayor, fue que las autoridades dieron las facilidades para recuperar un espacio como este y poder construir un parque como este. Sí, básicamente había inclusive hasta parada de microbuses, había vacas, era un lugar súper complejo. Lleno de ambulantes. Ajá, porque era un pasillo entre el Metro San Antonio y Metro Pino Suárez. Y bueno, al momento de que se construye esta pista, pues se cambia totalmente la actividad, ¿no? O sea, después de ser un lugar donde se estacionaban camiones y la gente que iba por la calle, pues eran lugares muy oscuros. Pues este es un caso muy, muy, muy interesante, porque aparte es muy pequeño.
Y eso también es algo muy importante que la gente debe de entender. O sea, si ustedes van a gestionar o se van a acercar con una autoridad, no pidan un skatepark gigante, o sea, no tienen que ser skateparks muy grandes, con que tengan un espacio, es importante que sea un espacio en recuperación. Entonces, eso es muy importante. Si es un lugar que no esté cumpliendo su función o que esté abandonado, esos son los lugares que necesitamos, porque cambiamos totalmente el entorno del espacio, ¿no? Al crear una pista. Estamos ayudando a nuestras autoridades a hacer su trabajo. Exactamente. Aquí el tema de que uno se acerque a gestionar un skatepark, yo lo comento mucho que es como llevar el remedio y el trapito, ¿no? O sea, pones un skatepark y arreglas todo el tema ahí, o sea, ya hay un flujo de gente diferente, si actualmente se va a llenar de niños, se va a llenar de abuelitos, se va a llenar de papás, entonces cambias por completo el entorno, ¿no? Se convierte en un paso seguro. En un paso seguro, es correcto, sí. Sí, y vaya, el tamaño no es tan importante, ¿no? Digo que todos quisiéramos tener skateparks gigantes en nuestras comunidades, en nuestras colonias o donde vivamos, pero bueno, tampoco, si no se puede, pues se pueden hacer cosas muy interesantes, muy funcionales en espacios pequeños. Y aquí aplica que es tanto para la Ciudad de México como para cualquier otro lugar de la República, y eso hace que pasemos a la siguiente foto que queríamos compartirle, que es el skatepark de Laguna en Ciudad Juárez y que representa 100% lo que es trabajar con la comunidad, tomando en cuenta todos los aspectos del entorno donde va a ser construido el parque. Sí, este proyecto creo que sí es la punta de la flecha de los skateparks en México. Yo no estuve involucrado en la construcción, o sea, realmente reconozco este ejercicio. Lo más interesante de un skatepark es que no deben de ser iguales, o sea, no pueden ni deberían de ser iguales, ¿no? Hay casos muy lamentables, ¿no? Como el que me platicaban algunas personas de Tijuana que replicaban un skatepark mal hecho y mal diseñado cada año, ¿no? Y hacían 1 o 2 al año, ¿no? Lo padre de los skateparks es que son esculturas patinables y que deben de ser totalmente integradas al espacio. En este skatepark en particular me llama mucho la atención que sí hay un proyecto de diseño y este proyecto fue asesorado por Edgar Rico, un arquitecto patinador de Monterrey, que es gran patinador y muy buen arquitecto. Entonces, se ve un trabajo en equipo, ¿no? O sea, sí se ve que hay una muy buena mano de patinadores y hay un trabajo integral, ¿no? Hay muchas, vaya, quizás no podemos aspirar todos a tener un proyecto con esas características, ¿no? Pero yo creo que sí sensibilizamos a las autoridades de que los skateparks no nada más deben de ser funcionales, sino que ahora deben ser bonitos, ¿no? Y deben de estar integrados en el entorno y deben tener un concepto alrededor. Este skatepark a mí en particular me gusta mucho, es un skatepark muy premiado a nivel internacional. Digo, los invito a que le den por ahí una googleada, porque así deben de ser, ¿no? O sea, deben de ser proyectos donde la comunidad es considerada y donde haya arquitectos que realmente tengan esta sensibilidad, ¿no? Porque hay ocasiones en las que trabajas con gente que pues nada más quiere hacerlo, ¿no? Sí, y es que hablando precisamente de eso, de comunidad y arquitectos y de gente que solo quiere hacerlo, yo quiero recalcar este punto porque es bien importante. Cuando las autoridades construyen un parque, no es dinero de las autoridades, es dinero de los que están pagando impuestos para que construyan esa infraestructura. Cuando construyen una infraestructura de ese tipo que es inservible, pues obviamente es dinero tirado a la basura y es dinero tuyo, es dinero mío, es dinero de Raúl, es dinero de todos los contribuyentes, ¿no? Por eso es muy importante que la comunidad esté siempre bien representada, cuidando y ejecutando sus intereses, ¿no? No es simplemente conseguir el lugar, conseguir los recursos, conseguir un arquitecto que muchas veces, sobre todo en el interior del país, construyen skateparks como con papel calca, aunque estén mal hechos, tienen un formato que les funciona para autorizarlo rápido, autorizar presupuestos, autorizar permiso y vámonos, ¿no? Hacen skateparks al carbón. Y a mí me gustaría preguntarle a Raúl, ¿cuáles son las 3 cosas que nunca debe hacer un skatepark construido por un gobierno? Primero,
se debe de considerar los espacios. O sea, sucede mucho de que en un espacio muy pequeño quieren meter muchos elementos y eso es un error que pasa frecuentemente. Otra cosa es al final de cuentas son espacios públicos, entonces hay que cuidar mucho que no tengan como bardas o como espacios que sean como muy hondos o como muy arrinconados, ¿no? Porque se van a llenar de basura y pues el coping, ¿no? El coping, que es el borde donde patinamos, es algo que hay información en internet, o sea, también eso a veces me molesta un poco porque hay constructoras que lo hacen y que lo vienen construyendo y ya llevan 3, 4 skaters alrededor de la República y no saben la importancia de un coping, ¿no? Entonces yo creo que aquí definitivamente es que los patinadores tomemos la responsabilidad de los skateparks que se están construyendo y participando, asesorando y estar involucrado siempre desde el inicio de la construcción. Raúl acaba de dar un ejemplo muy claro que es el coping. Si ven que están haciendo una locura, es momento de hablar ahí al instante, ¿no? Y es muy delicado también porque hay muchos proyectos que son malísimos, pero como no hay pistas, se llenan de gente. Entonces la gente dice, pues es que como está lleno de gente, pues vamos a hacer otros 10 iguales, ¿no? Es un éxito. Ajá. Entonces yo creo que aquí acérquense también a las redes de Lampa, ahí por ahí nos pueden buscar y con gusto les podemos dar asesoría, les podemos mandar los links que necesiten, les podemos dar todos los atajos que estén, que vaya en nuestra experiencia podamos brindarles y pues tomen todo, así que tomen responsabilidad sobre lo que está sucediendo. Es un deber cívico, chavos. Y terminamos con esta cosa que está bonita, ¿no? Sí, aquí pues les estamos mostrando ahí a los ganadores de las Olimpiadas, como podrán ver es Estados Unidos, Japón, Inglaterra, o sea, lo que les decíamos hace rato son países con una gran infraestructura, no solo skate, sino para practicar todos los deportes, y creo que eso se ve siempre en los medalleros olímpicos al término de las Olimpiadas. Y pues tiene que ver con este tema que es el que nos tiene hoy platicando, ¿no? La importancia de desarrollar y construir skateparks y sobre todo en ambientes seguros como pudiera ser un parque nacional, en este caso el bosque de Chapultepec, ¿no? A mí personalmente obviamente me gustaría llegar a ese punto en el que viéramos a un connacional representado en el podio, ¿no? La bandera de México. Yo creo que eso sería el gol, no simplemente por la foto, sino porque todo lo que implica llegar ahí, ¿no? La promoción, la práctica del deporte mismo y la construcción de lugares seguros en donde practicar. Bien. Yo creo que andábamos con preguntas y respuestas, ¿no? ¿Alguna hora? Sí, no sé, nos quedan 12 minutos en este webinar, no sé si tengan por ahí preguntas para que tengamos tiempo de contestarlas también. Porque pudiéramos hablar un montón, pero falta tiempo. Tenemos varias preguntas. Por ejemplo, nos preguntan, ¿se puede recuperar un skatepark mal construido? Por ejemplo, el mini skatepark de Rosario en Ciudad de México. Es muy complicado porque si un skatepark te cuesta 10,000 pesos, por decir algo así, ¿no? Construirlo, aquí te vas a gastar 10,000 pesos en destruirlo y en 10,000 pesos en construirlo. Entonces, por eso es muy importante que sí eviten que existan esos skateparks. Julio no me va a dejar mentir. San Cosme, yo paré la obra de San Cosme. O sea, prácticamente me fui a acampar a San Cosme porque no me estaban haciendo, o sea, yo estaba asesorando ese skatepark y estuvo parado un periodo y de repente yo estaba en la playa y me dicen, oye, ya están tirando cemento en San Cosme. Y llegué corriendo así, dije, no, deténganse, no, alto, 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 alto. Y ahí me paré y ahí me planté hasta que no, o sea, vaya, no es de tener una obra sin haber hecho un trabajo previo, sino que yo ya había dado radios, yo ya había dado toda la información y la gente lo quería sacar. Entonces es muy lamentable que reparar un skatepark implique demolerlo. Sí, pero básicamente no se puede recuperar, no se puede. No se puede. Ok, también nos preguntan, ¿cuáles serían los pasos claros después de armar tu grupo y presentarse ante una autoridad como el Instituto de la Juventud? O sea, ¿qué recomiendan?
cómo tienen que hacer este proceso. Y aquí yo tal vez agregaría, si es como óptimo, o sea, como hacer alianzas, ¿no? O sea, como qué te conviene, a quién puedes llevar, qué tipo de alianzas puedes hacer. Bueno, principalmente la gente que va a tener esta iniciativa tiene que ser muy inteligente para saber a quién involucra, ¿no? Porque sí tienes que tener un equipo que esté muy integrado a ti, porque si haces un grupo de Facebook, invitas a toda la comunidad que patina, no van a llegar a nada, o sea, va a haber muchas opiniones diferentes. Entonces, sí identificar a gente que tenga tus objetivos particulares. Y compartir un objetivo común. Ajá, y identificar al menos 2 lugares o 3 lugares donde ellos ya puedan hacer una propuesta y de llegar y decir, ok, este lugar no está funcionando, este lugar no es un lugar particular, es un lugar del gobierno y aquí es donde queremos solicitarlo. Entonces, primero, tener gente con objetivos comunes. Segundo, ubicar los espacios. Y tercero, acercarse. Y yo le agregaría un cuarto punto que pues técnicamente sería como fabricar un caso, buscar antecedentes negativos del espacio que quieren recuperar y mostrar casos de éxito, que es a donde queremos llegar, ¿no? En ese sentido le ayudamos mucho a las autoridades haciendo su tarea de investigación y de recopilación de datos, porque básicamente les estamos presentando cosas que están ahí frente a su cara, pero que no pueden ver, ¿no? Entonces, realmente, más allá de la organización, también es dedicarle tiempo a recopilar datos. A una investigación, sí, interna. Cada estado tiene sus características particulares. Como llegar muy bien informados, ¿no? O sea, como... Sí. Ok. ¿Saben si hay algún apoyo particular para rehabilitar algún skatepark? Sedatu está generando skateparks actualmente. Se pueden meter a la página de Sedatu y ellos son los que actualmente tienen como la batuta para la infraestructura de skateparks a nivel nacional. Y ellos, en conjunto con los institutos de la juventud, son los que están haciendo las gestiones. Entonces, sí existen y es Sedatu. Ok. ¿Tienen idea como cuánto presupuesto tuvo un skatepark como el del Templo Mayor? Ok, Templo Mayor es un skatepark certificado para Street League. Street League fue como el antecesor de lo que ahora fueron lo que vimos en las Olimpiadas. Es una serie de competencias internacionales en donde solo participan pros y que muchos que estén familiarizados con el skateboarding lo conocen. Es como donde todas las estrellas compiten y obviamente se construyen parques para ese efecto, para que los patinen profesionales. Esta asociación, a través de una constructora que se llama California Skate Parks, certifican parques alrededor del mundo. Este parque fue el primer parque construido en México certificado por ellos. ¿Latinoamérica? Sí, en Latinoamérica, perdón. Porque a pesar de que hay muchos parques de ese nivel en Sudamérica, este fue el primero que certificaron en Latinoamérica. Y si no me equivoco, este fue construido en 2013 o 2012. Y 2013. Y tuvo híjole, no me acuerdo perfecto del número, pero creo que tuvo una inversión de cerca de 10 millones de pesos de un patrocinador. Pero a eso hay que sumarle el terreno, ¿no? Que regularmente cuando haces una alianza con el gobierno es quien cede el terreno, porque pues un terreno de esas dimensiones, de ese tamaño, para los que conocen el Templo Mayor, yo creo que puede llegar a costar unos 30 millones de pesos. Sí, es muy fácil, o sea, el metro cuadrado de skatepark certificado, ya sea para Street League o para Olimpiadas, cuesta 8,500 pesos, el metro cuadrado de skatepark certificado. El metro cuadrado de skatepark estándar para competencias cuesta alrededor de 4,500 pesos. Y actualmente lo que el gobierno destina para skateparks es un costo de aproximadamente 2,500 pesos. Entonces, si te das cuenta, es 2,500, 4,500, 8,500. Entonces, entre eso es en lo que están fluctuando, ¿no? Los precios. Lamentablemente, el precio que tiene actualmente el gobierno es un precio muy, muy, muy bajo para la calidad de los materiales que se requieren para que el skatepark tenga
principalmente perdure, o sea, porque los skateparks deben de ser, no deben de requerir mantenimiento en 5 o 6 años, ¿no? Por eso ahí es muy importante siempre contar con apoyo de la iniciativa privada, distintas marcas y patrocinadores, incluso o organizaciones no gubernamentales. Es importante contar con ellos. Ok. Nos preguntan también en cuanto al skatepark que se está construyendo en el parque acuático, ¿saben quién lo está supervisando? Y también dice un saludo a todos de parte del York Scandón, a la vieja escuela, a todos los veteranos, un gran abrazo. Y ya, eso. Sí, bueno, el parque de Atlantis, yo en algún momento participé en la asesoría y posteriormente, bueno, en conjunto con Eder Martínez, y bueno, por otro tipo de compromisos, me tuve que hacer a un lado, pero bueno, el skatepark continúa. Yo cuando dejé de participar en ese proyecto iba bastante bien, y creo que está en buenas manos, ¿no? Creo que va a ser un proyecto bastante... Es muy grande. Y es muy ambicioso. Sí, está muy bonito, la verdad. Digo, ahí está involucrado un artista conceptual, Javier Orozco. Entonces, creo que va a ser un proyecto muy, muy bonito. Y va a dar Gabriel Orozco, perdón. Sí, justo aquí también nos están diciendo, es un gran reto con la construcción de parkour en Atlantis, como parte del proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Entonces el proyecto está como muy bien, muy en forma, ¿no? Uh-huh. Sí, está en marcha y goza de buena salud, ¿no? Sí, se ve bastante, la verdad es que va muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, y también nos pregunta ¿alguna opinión que tienen del skatepark del Bosque de Aragón? Ese yo no lo conozco. Sí, los diseñadores no estaban tan maduros cuando lo construyeron. Ajá, para mí es muy difícil opinar para los skateparks, porque al final de cuentas, inclusive los que yo participo, soy muy crítico, ¿no? Siempre busco seguir creciendo en conocimiento. Autocrítica, y sí que carece de algunas características, o sea, no es un skatepark óptimo, tiene espacios muy amplios, pero bueno, fue un skatepark que se diseñó y se construyó hace algún tiempo, ¿no? Entonces, ha mejorado muchísimo. Pero pues yo creo que también Aragón se merece un parque súper de primer nivel, también teniendo un bosque ahí adentro. Uh-huh. Siendo el tema que nos tiene platicando aquí, el bosque de Aragón tendría que tener un parque de primer nivel, ¿no? Que a toda la gente de aquel lado de la ciudad y del Estado de México tenga acceso, ¿no? Como dijimos hace rato, es imposible remodelarlo, reconstruirlo, pero pues creo que las nuevas administraciones de todas estas autoridades que están entrando tienen interés en promover el skate, y yo creo que sería el tiempo oportuno de acercarse a ellos y replantearles algo digno de Aragón. Claro. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero creo que estas dos preguntas son muy importantes, y es, ¿qué beneficios en general creen, con toda su experiencia, que genera un skatepark para la sociedad? O sea, como, ¿qué cambios ven ustedes como muy rápido o que dicen muy notable? O sea, como para todos. Yo creo que el impacto positivo más palpable es la convivencia familiar, y cuando está en zonas de riesgo, como hablábamos hace rato, las convierte en un paso seguro, crea un entorno más seguro y amigable para toda la sociedad, no simplemente la gente que lo practica. Y para los practicantes, pues obviamente ayuda en que suban su nivel, en que tengan muchas mejores habilidades. Sí, aquí hay un tema también de qué beneficios tiene para la salud patinar, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo que te hace qué es lo que... Cuando la gente patina, tiene la necesidad de empezar a mover su cuerpo de una manera específica, en tiempos específicos, y una coordinación muy exacta, ¿no? Entonces, físicamente y mentalmente, el patinar es una actividad que te hace que reacciones mucho. El hecho inclusive filosófico, ¿no? De que si te caes te levantas, y que es un deporte que sea autodidacta, o sea, no tienes que estar aprendiendo tú solo y aprendiendo tus caídas, pues evidentemente
Yo en lo particular quiero arreglar muchas cosas con patinetas, ¿no? O sea, niños que tienen inseguridad, que tienen exceso de sobrepeso, o sea, hay muchas cosas que el deporte, creo que debe ser para una plática mucho más extensa, cuáles son los beneficios físicos que te da patinar. Y si esos beneficios físicos los desarrollas dentro de un entorno positivo, pues ahí está el éxito de los skateparks, ¿no? Claro. Y esta no está tan relacionada con los parques, pero bueno, yo tengo la duda. ¿Qué le dirían a un chavo que quiere empezar, o chava que quiere empezar a hacer skate en un entorno como México? O sea, ¿qué consejos le darían de, vete por aquí o enfócate en esto? O sea, como para hacerlo pro. Mira, hay muchas escuelas actualmente, tienen que aprovechar que hay muchas escuelas, o sea, Parque México... Sí, hay mucha gente enseñando los básicos. Porque hay muchos lugares donde pueden aprender, pero el único consejo que les puedo dar es que si se acercan a una escuela y los aceptan sin equipo de protección, esa no es la escuela. O sea, ese es el consejo que les doy. O sea, hay muchas escuelas que se enseñan a patinar sin equipo de protección, sin cascos, y es algo fundamental. O sea, los accidentes más graves suceden en los primeros 4 meses del patinaje. O sea, esas son estadísticas. Claro. Entonces, si ustedes llegan a un lugar y, oye, quiero aprender a patinar, ¿no? En una escuela y te dicen, sí, pasaste por acá y te ponen una patineta, esa no es la escuela. En cambio, si se acercan a un lugar y le dicen, a ver, traes tu casco, no lo traes, te lo presto, tus coderas, tus rodilleras, tus muñequeras, vete para acá, calienta, esa es la escuela. Sí. Ese simple filtro que ellos pueden, o sea, ahí es donde se van a dar cuenta, porque hay escuelas que tienen muchísima gente, pero yo que doy clases en Parque Lira junto con Carlos Jaro, que tiene una escuela muy bonita que se llama All School, y digo, hay mucha gente que tiene escuelas padrísimas, te das cuenta de que es un peligro que haya gente que no tenga como ¿cuál será como el procedimiento, ¿no? El procedimiento verdadero como para enseñar el patinaje. Entonces la clave es, si te piden equipo, ese es el lugar. Sí. Si no te lo piden, no es el lugar. Pero yo agregaría que al obviamente necesario equipo de protección, si a una chava le interesa patinar, sí que se acerque a estas escuelas, y actualmente hay muchos grupos de chavas patinando, ¿no? Hay un montón de perfiles en Instagram y en Facebook de chavas que se juntan a patinar y que pues las hacen sentirse seguras, ¿no? Yo también les diría que vayan a los skateparks públicos, como pudiera ser de Constituyentes, porque realmente es un ambiente y un entorno seguro para que chavas puedan practicarlo sin ninguna bronca, sin ser molestadas. Afortunadamente en la cultura skate, créanme que de verdad no hay una cosa de género, porque siempre se ven un skater reflejado en otro skater, ¿no? Entonces, seas hombre o mujer, tu comunidad te va a cuidar y te va a apoyar siempre, ¿no? Yo les recomiendo que busquen estos perfiles en Facebook y en Instagram, que se acerquen a ellos y pues patinen, ¿no? Claro. Eso. Y ya para terminar, justo nos preguntan, o sea, ¿dónde pueden encontrar los datos de estas clases del Parque Lira? O sea, ¿dónde pueden informarse? En la página de AMPA, ¿no? En la página de AMPA pueden preguntar. Sí, tenemos un Facebook que es facebook.com/AMPA Skateboarding. Ahí pueden seguirnos, pueden mandarnos preguntas vía mensaje privado, pueden publicar en nuestro muro, y ahí siempre damos información sobre las escuelas que están trabajando actualmente. Súper. Oigan, pues siguen llegando un montón de preguntas. Felicitaciones también. Pero ya se nos fue la sesión. Y pues nada, chicos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un honor tenerlos aquí con nosotros. Y pues nada, muchísimas gracias. Y también a toda la audiencia, gracias por acompañarnos. Recuerden que este es el mes de los parques y estaremos publicando mucha información acerca de esto. También información sobre nuestros próximos webinars en nuestras redes. Nuestros productos con causa pueden encontrarlos en nuestro sitio, y también tenemos una campaña en curso que se llama Adopta una aventura al Quijote, para que nos ayuden a restaurar un hermoso sitio de lectura en el interior del bosque de Chapultepec. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros ponentes, Estrella, y a toda la audiencia. Gracias a ustedes por invitarnos, espero no haberlos aburrido. Igualmente. Y ojalá que se repita. Sí, cuando estamos puestísimos para cuando quiera. Mil gracias. Hasta luego, cuídense. Gracias.